Ponga esta. La presentación. Sí, grande. Listo, ya están en pantalla, doctor Rafael. Gracias. Bueno, vamos a retomar nuestro tema. Creo que un buen antídoto en términos de los contadores públicos en relación con con las crisis de la economía, bien puede estar fundamentada en las relaciones entre contaduría pública y bien común. Ese va a ser el enfoque que vamos a tomar para esta segunda sección. Repito, en la perspectiva de que la contaduría pueda convertirse de alguna manera en una palanca de lucha contra las crisis de la economía. Vamos a establecer unos términos de partida. Me parece que son supremamente importantes. Básicamente voy a referirme a tres términos de partida. ¿Qué es eso de interés público? ¿Qué es eso de bien común? ¿Y qué es eso de justicia? Porque de alguna manera la contaduría tiene unos anclajes en la administración de justicia. Digamos en primer término lo del interés público. Vamos a partir de una definición que es más o menos construida por mí. Nos dice: el concepto de interés público se refiere a las acciones que se realizan para el beneficio de todos. Es sinónimo de interés social, de interés colectivo o utilidad comunitaria. Es contrario al interés particular o individual, mediante los cuales se beneficia solo a personas o a grupos particulares, sean estos sociales, políticos o económicos. Este concepto de bien público está incorporado en nuestro ordenamiento constitucional en el capítulo referente a la organización de la economía, por allá los artículos 333 y 334, donde nos plantean algunos elementos claves como la libertad de empresa y la obligación de la empresa de trabajar, de actuar en la perspectiva de la satisfacción del interés público. Ese es un elemento que es bien importante porque de la Constitución deriva toda nuestra normatividad y desde luego la normatividad referente a la contaduría pública y dentro de esta al código de ética que debe guiar las acciones de los contadores públicos. El bien común, este concepto nos dice que lo apto para ser participado por todos y cada uno de los miembros de una unidad o sociedad de personas humanas. Puede tener conjuntamente varios beneficiarios o partícipes. Puede ser comunicado o participado a todos. Es decir, el bien común se separa del concepto del bien personal, del bien individual, que vamos a ver que nos va a conectar con un elemento relacionado con unas clasificaciones sobre la ética. Y finalmente,
Otro término clave en nuestra charla es la justicia. Y vamos a decir que la justicia es un bien común de la sociedad necesario para mantener la armonía entre sus integrantes. La justicia es una virtud cardinal y un hábito, una disposición que inclina de un modo firme y permanente los actos. Reside en la voluntad de decir, en el apetito racional y no en el apetito sensible. Se preocupa por el pensamiento y no por las cosas de carácter material. La justicia reside en la voluntad, no en conocer, sino en obrar rectamente, dar a cada uno lo suyo de manera objetiva. Y este concepto de justicia tiene mucho que ver con la acción de los contadores públicos. Mucho que ver en términos de la utilidad de la contabilidad en la protección del bien común, del bien público, del interés público, que solamente puede darse en condiciones de justicia. La justicia está por encima de la ley, puede ser distinta de la ley, nunca podemos confundir justicia y ley. Y observamos nosotros que aquí hay como un común denominador en estos tres términos. Ese común denominador se refiere a lo público. Desde luego que yo parto del criterio de que este es un tema que ya fue tratado dentro de la cátedra. Simplemente voy a hacer una puntualización sobre lo público. Y lo primero que voy a decir es que lo público es el bien común y se forma por la intersección entre los bienes y recursos y el interés público. Los bienes y recursos básicamente se clasifican en bienes públicos y bienes privados en términos de los extremos, y en la intersección entre estos dos conceptos de bienes públicos y bienes privados tenemos los bienes comunes y los patrimonios naturales. Eso tiene que ser bien importante en nuestra concepción de lo público. Nosotros podríamos tener de alguna manera la tendencia a creer que cuando hablamos de lo público estamos hablando de bienes públicos y estamos excluyendo los bienes privados. No, los bienes privados también tienen una función dentro del concepto de lo público. Recordemos nosotros el ordenamiento constitucional. Las empresas, que desde luego son privadas, tienen que actuar en el desarrollo del bien común. Es decir, tanto lo privado como lo público en términos de bienes y recursos corresponden a ese concepto genérico del bien común o de lo público. De otra parte tenemos el interés público, es decir, esas necesidades, esos intereses que todos los integrantes de una sociedad quieren satisfacer y deben tener el derecho a satisfacer. Entre los elementos del interés público tenemos nosotros los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución política como derechos políticos y derechos sociales y derechos vitales. La satisfacción de necesidades básicas esenciales, la paz y el orden público, la salud y la educación,
el ambiente sano y valores culturales, el espacio público y la comunicación global, el desarrollo económico y social, el Estado como foco de una identidad colectiva y el logro de la felicidad. Esos serían los elementos del interés público, y esa intersección entre el interés público y los bienes y recursos es lo que conforma el escenario del bien común o de lo público. ¿Cómo vamos a mirar nosotros el problema de la ética en esa perspectiva del bien público? Voy a partir de dos definiciones, dos tipos de ética, para ver, entre otras cosas, cómo es que debe funcionar nuestra formación ética, inclusive cómo debe estructurarse todo ese proceso de formación en la ética, porque hay distintas formas de mirarlo. Yo voy a partir de dos conceptos, aunque pueden existir otros más que tengan que ser incorporados en una reformulación de los procesos de formación ética. Voy a decir que existe una ética apoyada en una filosofía del miedo. Y eso puede parecer supremamente raro. De pronto, cuando terminemos de explicar eso de la filosofía del miedo, vamos a tener como la tendencia a creer que eso es lo que estamos haciendo, fundamentar la ética en una filosofía del miedo. El miedo es una sensación de angustia generada por hechos o amenazas de un peligro real o imaginario. Un sentimiento de desconfianza que hace creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, obligando al individuo de tal manera que evite acciones que ralenticen estas amenazas, llevándolo inclusive a destruir elementos íntimos como la convicción, las relaciones con el entorno, la felicidad y otras virtudes. El comportamiento ético fundado en el temor al castigo es una aplicación de la filosofía del miedo y requiere el conocimiento de las causas del surgimiento de tal amenaza. Observemos nosotros cómo es que estamos aprendiendo ética. Si yo tomara la vía de recorrer el trabajo de Colbert sobre los escenarios del progreso moral, me encuentro que él habla de una ética preconvencional donde la gente actúa con base en el interés propio o con base en el temor al castigo. Es como la ética infantil, la ética, digamos, del menor progreso moral, porque todas las decisiones son tomadas no por el ejercicio de la individualidad, que debería ser la característica de los hechos morales, sino que son hechas por la influencia de terceros. Y esa influencia de terceros es aquella que se expresa en, oiga, si hace aquello,
tiene este castigo. Hay un proceso de intimidación del individuo y el individuo actúa es por intimidación, por temor y no por convicción. O eventualmente puede estar trabajando con base en un interés propio, también inducido por terceros de buscar beneficios derivados de determinados comportamientos en su actividad moral. Cuando nosotros miramos nuestros códigos de ética, cuando miramos un análisis profundo de la regulación profesional, si hace esto, le pasará esto, le aplicarán multas, le aplicarán interdicciones en el ejercicio profesional, le aplicará la prohibición de ejercer la profesión y cosas así frente a determinados comportamientos. La verdad es que parece ser que no estamos actuando porque tengamos una formación ética, sino porque estamos amedrentados por las consecuencias que puedan traernos nuestras actividades, nuestros hechos. Esa filosofía del miedo prevalece en el segundo nivel, segundo estadio de la formación ética, que es la que llama formación convencional, ética convencional, donde la gente actúa para alcanzar el reconocimiento del grupo o para alcanzar el reconocimiento de la sociedad. Y nuevamente son las normas del grupo y las normas de la sociedad las que perfilan y determinan nuestras formas de comportamiento, pero no son las decisiones individuales. Y la moral tiene que ver es con las decisiones individuales. Realmente nosotros en esos niveles preconvencional y convencional de la formación moral del individuo, no estamos haciendo una práctica de valores que esté determinando nuestra individualidad, sino que lo que están haciendo esas prácticas es acomodarse a las presiones sociales, a las normatividades establecidas, a las reglas del entorno, pero donde el individuo mismo no actúa con autonomía y sería inclusive discutible si actúa con voluntad. El segundo enfoque sobre la formación ética es la formación ética sobre una filosofía de los valores. Vamos a decir que los valores son las bases del carácter de las personas, formadas por las relaciones familiares y sociales en un escenario moral específico. Se comprenden como reglas que determinan la conducta adecuada para un contexto moral, es decir, es actuar haciendo el bien para sí y para los otros. La filosofía de los valores es el comportamiento ético fundado en el hacer el bien y requiere la comprensión individual de quiénes somos, es decir, de los valores morales que nos mueven. Dentro de esa jerarquía de Kohlberg, esto es lo que nosotros encontramos en el estadio postconvencional, donde nos dice las decisiones, las acciones de los individuos se toman en ejercicio de su voluntad, en la práctica de la libertad, y se toman no por temor a nadie, sino porque es la forma de ser, la forma de actuar, siempre buscando
hacer el bien para la sociedad al tiempo que para nosotros mismos. Tal vez algo referente a lo que decía Aristóteles cuando hablaba del cuidado de sí mismo y el cuidado de la casa. La gente aquí actúa con libertad, con plena libertad, no está actuando por temor. Este es el verdadero nivel del desarrollo moral, es el verdadero nivel en que deberíamos movernos nosotros en las actuaciones éticas. Son escenarios que quedan ahí para la evaluación. ¿Cómo nos han establecido a nosotros nuestro comportamiento en el ejercicio profesional? Estamos en medio de reglas. Nos estamos moviendo mucho en el plano convencional. Actuamos por las normas del grupo, entiéndase profesión, o por las normas de la sociedad, entiéndase ordenamiento legal. Muchas de nuestras normas de comportamiento están expresadas, por ejemplo, en el Código de Comercio. En ese Código de Comercio se establecen normas, por ejemplo, sobre inhabilidades, sobre incompatibilidades, sobre responsabilidad. Tenemos que muchas normas de nuestro comportamiento también se encuentran ubicadas en el Código Penal. Los tipos penales en que podemos incurrir los contadores públicos son tremendamente variados. Yo hoy no los voy a tocar. Ese es un tema que corresponde a la temática de responsabilidad profesional del contador público. Por eso lo omitiré. No es que no lo conozca y no lo pudiera desarrollar. La ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción, también nos determina en el ejercicio de la contabilidad, de la contaduría y en el ejercicio de la revisoría fiscal, una serie de marcos de actuación que tienen que estar orientados a combatir la corrupción. La ley 1752 de 2015, que es la ley de lucha contra el lavado de activos, nos determina la obligación de reportar conductas que posiblemente constituyan lavado de activos ante la unidad de investigaciones sobre activos financieros. Hay un régimen penal tributario supremamente riguroso sobre los comportamientos de los contadores públicos. Y está la Ley Anticorrupción Internacional de 2016, aquí en este cuadro la omití por alguna casualidad, que nos obliga a la denuncia de conductas que puedan tipificar delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social y contra el patrimonio económico. Y un poco de proyectos de ley que quieren fortalecer todo ese sistema de reglas con que se condicionan las actividades de los contadores públicos. Y entonces uno empieza a pensar en qué paradigma de ejercicio profesional nos estamos moviendo. Debemos tener claridad sobre un paradigma de ejercicio profesional en que nosotros nos estamos moviendo. Y pensar si de pronto estamos asistiendo a un cambio de paradigma. ¿Cuál es nuestro paradigma más conocido? Bueno, nuestro paradigma más conocido
el paradigma del interés público. Ese paradigma del interés público está fundamentado en la Constitución Política y está en la Ley 43 de 1990. En la Ley 43 de 1990 incorpora un código de ética profesional. Y ese código de ética profesional, en términos de estructura, aunque tenga muchos errores técnicos, hoy no es mi intención abordar un análisis de la consistencia técnica de ese código de ética profesional, determina unas reglas de comportamiento en las relaciones del contador público con los clientes, con el Estado, con la sociedad y con los colegas. Es decir, de alguna manera está incluyendo todos los agentes de la sociedad que interactúan con nosotros en el proceso del ejercicio profesional. Ese es el paradigma de protección del interés público, que se fundamenta en un conjunto de relaciones entre la contaduría pública y la sociedad civil. Es en ese paradigma donde nosotros podríamos decir que estamos actuando por el bien común. ¿Podría ser mejor? Sí. Pero es en ese paradigma donde nosotros podemos decir que nos estamos moviendo en el escenario del bien común, que actuamos para el bien común. Luego surgió otro paradigma que está de moda actualmente, que yo he designado como el paradigma de la ética del egoísmo. Ética del egoísmo se refiere a la ética del ego, del yo en términos psicológicos. Es decir, un código de ética o un comportamiento ético que está orientado a proteger mis propios intereses y los de mi cliente. Nada más. Ese es el tipo de paradigma que nosotros encontramos desarrollado, inmerso en lo que llaman el DUR contable, el Decreto Único Reglamentario de las Actividades de Contabilidad, donde están los estándares de los nuevos marcos técnicos que reproducen los estándares internacionales de información financiera, los estándares internacionales de aseguramiento, y dentro de esos estándares internacionales de aseguramiento, el Código de Ética del Contador Profesional. Es un paradigma ético del egoísmo. Egoísmo viene de ego, y ego es la preocupación por mi propio interés y por supuesto con el desprecio de los intereses de los demás. Solamente hay preocupación por el cliente y por el profesional mismo. Y tenemos en tercer lugar otro paradigma que yo he designado el paradigma de la lucha contra la corrupción. Ese paradigma de la lucha contra la corrupción se encuentra básicamente desarrollado en la ley anticorrupción vigente, en la ley de control de lavado de activos y en la ley anticorrupción internacional. Pero allí lo que hay es una tipificación de una serie de acciones para evitar la comisión de delitos. De delitos. Es decir, nos vamos a convertir en los guardianes de la ley.
que lo deja a uno tremendamente preocupado. Cuando el presidente Duque asumió el poder, manifestó que él iba a lograr constituir un ejército de 1 millón de informantes, para que ese 1 millón de informantes le dieran al Estado toda la información para combatir la corrupción. Y la gente se reía. ¿De dónde va a sacar 1 millón de informantes? No lo han logrado otros que también intentaron conformar sectores sociales como comunidades de denunciantes. Pero cuando uno se queda mirando estas cosas, se da cuenta que de pronto lo que nosotros no estamos es informados. Que ya en este paradigma de lucha contra la corrupción, al ejército del 1 millón al que aspira el presidente de la República, le vinculó 276.000, que somos los contadores en ejercicio, porque nos volvió, no por nuestra voluntad, sino por la fuerza de la norma, denunciantes. No por nuestra voluntad, sino por la fuerza de la norma. Por eso nuestra función de denunciantes es una función que nos caracteriza más bien como los protectores de la ley y no como actores contra la corrupción. ¿A qué se debe esa afirmación de que no nos constituimos como actores contra la corrupción? La corrupción es un asunto que está por estudiarse con mayor profundidad. Tenemos que mirarla más allá de la idea de que la gente se roba cositas o muchas cosas, de que son un conjunto de actos de deshonestidad, y mirar esto en términos de una teoría de la corrupción. Hablar de una teoría de la corrupción puede ser un desafío bastante extenso, digamos un compromiso que excede nuestras posibilidades de tiempo en esta sesión. Puede llegar a ser ampliado posteriormente. Yo voy a plantear una cosa muy particular, muy sencilla, en términos de eso de la lucha contra la corrupción. Si nosotros realmente estuviéramos anclados en un paradigma de lucha contra la corrupción, lo que tendríamos que estar combatiendo serían los pilares de la corrupción y no las manifestaciones de la corrupción. Algo que nos enseña a nosotros la filosofía oriental, la base de esa ética de los orientales, que nos dice el asunto es el ascetismo. El ascetismo consiste en combatir las causas y no los problemas. Los problemas tienen una manifestación abierta, conocida, pero lo importante para acabar con esos problemas, realmente es ni más ni menos las causas de esos problemas. A esas causas de esos problemas yo los he denominado pilares de la corrupción. Esos pilares de la corrupción yo los he sintetizado en 4.
El primero, la comunidad de la urgencia. ¿En qué consiste eso de la comunidad de la urgencia? Esa es como la herencia ética que nos ha entregado las prácticas delincuenciales y especialmente las derivadas de fuentes de enriquecimiento fácil, como son el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico, el narcotráfico y la corrupción de la administración, corrupción de la gestión. En ese orden, es decir, lo más peligroso que hay en la sociedad es el tráfico de armas. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es que creemos que podemos combatir el narcotráfico sin combatir el tráfico de armas. Por eso es que fallamos, porque los traficantes de armas no permiten que tenga éxito ninguna estrategia contra el narcotráfico, porque eso es parte de esa estructura de corrupción. ¿En qué se manifiestan los comportamientos de esa sociedad, de esa comunidad de la urgencia? Se manifiestan en el deseo del enriquecimiento rápido, de la consecución fácil de riqueza y de bienestar. Y eso se empieza a impregnar en todas las acciones de los ciudadanos. La nuestra se está volviendo una comunidad de la urgencia. Cada vez más ciudadanos buscan el camino rápido al bienestar, el camino más sencillo, el camino del menor esfuerzo. Y ese es uno de los grandes pilares de la corrupción. El segundo gran pilar de la corrupción es el familismo amoral. Se trata de un conjunto de familias que sienten que son poseedoras del derecho divino de utilizar los bienes públicos, los bienes sociales, para su propio beneficio. Y que eso les permite capturar al Estado para que ese Estado funcione en la perspectiva de satisfacer sus expectativas. Hay estudios profundos que nos determinan, por ejemplo, que en Colombia hay 54 familias, 12 de las cuales tienen dominio del territorio nacional y 42 más sus dominios regionales que se integran, que forman especies de sindicatos para lograr el control del poder y evitar el acceso de poder a grupos alternativos. El tercer pilar de la corrupción es la democracia de mercado. Nosotros hoy no tenemos una democracia política, tenemos una democracia de marketing. Por lo demás, la evolución del pensamiento social ha transformado la política en finanzas y ha transformado el poder en gerencia. Porque realmente nuestras políticas no son el fruto de las discusiones para satisfacer los problemas de la nación, sino que lo que se hace es nombrar una administración para que gestione los planes que han sido desarrollados
determinados por organismos multinacionales o por organismos empresariales, multinacionales, y que transforman los procesos electorales en procesos de marketing, donde el mejor asesor de mercado es el que forma el mejor producto de consumo, mejor candidato. Y esto, pues desde luego, se complementa con esos negocios oscuros relacionados con la compraventa de votos y la incorporación como política de Estado del asistencialismo como un sustituto de la posibilidad democrática del ejercicio orientado a la satisfacción social de las necesidades. Y el cuarto elemento es la corporatocracia. La corporatocracia podemos entenderla como aquel escenario en que son las instituciones privadas los sujetos activos del derecho y los sujetos pasivos del derecho, simultáneamente. Es decir, ya no hemos abandonado la regulación tradicional, donde el sujeto activo del derecho era el Estado y el sujeto pasivo era la sociedad. Ahora son las corporaciones empresariales las que simultáneamente son sujeto activo del derecho y transforman el país en el sujeto pasivo del derecho. Esos son los cuatro grandes pilares de la corrupción en nuestro medio. Y cualquier política anticorrupción tiene que orientarse a combatir esos pilares y no a combatir las manifestaciones, las derivaciones que de ellos surgen. Es decir, difícilmente nosotros podemos decir que nuestra ética es una ética que esté orientada a la lucha contra la corrupción. Creo que es más una ética de defensa de la ley, no de la justicia, que nos está colocando en una situación muy difícil. Porque cuando nosotros nos volvemos guardianes de la ley, ya no estamos cumpliendo funciones de eficiencia empresarial, sino que nos estamos volviendo agentes contra el crimen. Y eso hace que los contadores públicos tengan que asumir unos riesgos supremamente grandes sin que el gobierno se haya tomado la más mínima preocupación por establecer un régimen de protección de denunciantes que nos dé algún nivel de seguridad cuando los contadores públicos nos entreguemos al cumplimiento de nuestras funciones. Contador que no cumpla con esos requerimientos de la ética convencional va a tener una serie de problemas. Es decir, nosotros tenemos que estar inmersos en la ética convencional, cumplir las normas del grupo y cumplir las normas de la sociedad. Y pensamos que eso es algo supremamente fácil. En la Junta Central de Contadores dicen, este violó el principio de la norma A y entonces merece la sanción, pero nunca hemos hecho un análisis profundo de algo que está inmerso en las conductas de la gente. Voy a colocar un ejemplo. Cuando fue elegido por primera vez el presidente Santos, decidió
restablecer relaciones de todo tipo con Venezuela. Y entonces, en el segundo día de su gobierno, 8 de agosto de 2010, convocó a una cumbre presidencial que fuera bien simbólica, a realizarse, por supuesto, en la quinta de San Pedro Alejandrino, el lugar donde murió el Libertador, en la ciudad de Santa Marta. Pero claro, Santos es un hombre muy pragmático y dijo, tampoco me voy a dejar ver el cobre, que estoy muy afanado de restablecer las relaciones con Venezuela. Y entonces la cita que tenía para las 12 del día, donde iban a celebrar un almuerzo con fraternidad, la cumplió, o mejor, la incumplió llegando a la 1:15. El presidente Chávez, que tiene tanto ego como otros de aquí, llegó a las 3. Y se mostró menos hambre. Se reunieron y dijeron, restablezcamos relaciones. Y dijo, bueno, restablezcamos relaciones. Y entonces Santos le dice, entonces, para restablecer las relaciones, entrégueme los guerrilleros que tienen allá en Venezuela. Y Chávez le dijo, con mucho gusto, si usted me entrega los golpistas que tiene en Bogotá. Y ese había sido el problema de siempre, no podía haber acuerdo porque cada uno pedía un imposible. Y ellos fueron muy pragmáticos y tomaron una decisión, digo, pongamos esto en la agenda. Eso en términos diplomáticos es, dejémoslo así. Y restablezcamos las relaciones. Restablecieron las relaciones. Y Santos inmediatamente le dijo, bueno, ahora que ya somos los mejores amigos, le voy a pedir que por favor le autorice el pago de las obligaciones que tienen empresas venezolanas con empresas colombianas, ya que en Venezuela no hay libre circulación de divisas. Todo pago de divisas tiene que ser autorizado por el gobierno. Y Chávez le dijo, con mucho gusto, yo voy a acelerar el pago de esas obligaciones previa auditoría. Santos le dijo, ¿cómo así que previa auditoría? Dijo, sí, es que la mayor parte de esas transacciones son ficticias. Hacen los colombianos exportaciones en papel y cuando de Venezuela les giran las divisas, ellos retiran su comisión y le depositan el resto a los venezolanos en un paraíso fiscal. Y además, presidente, a ustedes les cobran la devolución del IVA. Investíguelo también usted. Santos decidió hacer la auditoría que le recomendaba a Chávez. Nombró una comisión en la DIAN para que investigara el asunto, pero para prevenirse nombró una comisión independiente que vigilara la comisión de la DIAN. Y lo hizo muy bien. Como conclusión, se encontró por allá un problema de unos 2 billones y algo de pesos de devoluciones ilícitas del IVA en exportaciones. Una gran cantidad de esa cifra pertenecía a exportaciones de chatarra en que estaban comprometidas las empresas de Tom y Jerry, los hijos del... Bueno, como fruto de esa investigación, se ordenaron 18 órdenes de captura, 17 contra contadores públicos
y de las 17 contra los contadores públicos, 16 a contadoras públicas. Y eso sí, efectivamente, rapidito para el buen pastor. Y la Junta Central de Contadores rapidito les suspendió su inscripción profesional. Y nunca hubo una pregunta sobre las cosas humanas que podían haber detrás de eso. Yo lo averigüé. Todas estas damas menos una, la que manejaba el grupo, afirmaron que ellas no se habían beneficiado en nada al haber firmado los documentos que soportaron las devoluciones. Y al indagar por qué lo habían hecho, todas ellas respondieron que por necesidad, ya que casi todas ellas eran cabeza de familia y muchas de ellas madres solteras. La que manejaba el grupo dijo que ese era el perfil con que las contrataba para tener la posibilidad de que firmaran esas cosas. Es decir, nosotros nunca miramos en ese proceso de sanción que había un conjunto de personas que había actuado en condiciones de extrema necesidad. Y esas condiciones de extrema necesidad eliminan el ejercicio de la libertad. Y me parece que cuando nosotros hablemos de conductas éticas, tenemos que mirar muy bien cómo es que se mueven esas relaciones de libertad y necesidad en la toma de decisiones por parte de los profesionales. Yo he construido esta matriz que les estoy presentando, en donde en un eje coloco la libertad. Entendía la libertad como el ejercicio de la voluntad para la realización de actividades. Y digo que esa libertad en el ejercicio profesional puede ser baja o alta. Y en el otro eje coloco la necesidad, como aquellos factores que obligan de alguna manera determinadas conductas para poder satisfacer intereses mínimos, necesidades mínimas por parte de las personas, y que esa condición de necesidad puede ser baja o puede ser alta. ¿Cuándo puede uno hablar de que la decisión del contador fue una decisión independiente, que el contador actuó con independencia? Yo puedo decir que un contador tiene la capacidad de actuar con independencia si puede actuar con bajas condiciones de necesidad y altas condiciones de libertad. Si un contador puede ubicarse en ese cuadrante, altas condiciones de libertad, bajas condiciones de necesidad, está en el escenario preciso para actuar con independencia. Pero si un contador actúa en un escenario de altas condiciones de necesidad y bajas condiciones de libertad, es dependiente, es influenciable, es fácil objeto de las presiones de sus clientes.
porque los clientes presionan determinadas acciones de los contadores y eso no es un problema de aquí de Colombia, sino un problema mundial. Hay un estudio supremamente interesante que se elaboró en Europa sobre las presiones de los clientes sobre los contadores en toda la Unión Europea y se identificaron inclusive sobre qué se realizaban esas pensiones, esas presiones, y parece que el estudio fuera aquí para bajar los impuestos, para esquivar obligaciones, todas esas cosas. Cuando un contador tiene altos niveles de necesidad y altos niveles de libertad, no tiene total independencia. Puede ser objeto de condicionamientos individuales. Y cuando tiene bajos niveles de necesidad y bajos niveles de libertad, está sometido al condicionamiento social. Esto es otra forma de ver los problemas de la ética, porque estamos viéndolos en términos de unas variables que determinan la vida de la gente y que pueden crear, si no comprensión, por lo menos atenuación de sus conductas. Y vale la pena que nosotros empecemos a mirar cuáles cosas que existen en la sociedad pueden actuar como factores limitantes de la libertad. Y la necesidad es un factor limitante de la libertad. Primero, la sociedad de consumo. La sociedad actual determina que el hombre feliz es el hombre que consume, el que tiene acceso a los productos de marca, a las modas, a la satisfacción de unas necesidades que normalmente son creadas a través de la publicidad subliminal. Sí, la sociedad de consumo coarta nuestra libertad, nos vuelve un nuevo tipo de esclavos. Ya no somos los esclavos por la negación de libertad mediante actos de la fuerza, sino que somos esclavos por el ejercicio de la libertad en el proceso de consumo. Una segunda limitante de la libertad es el mercado profesional. El ejercicio independiente de la profesión está concentrado en unas grandes firmas. La mayor parte del ejercicio profesional, y eso tampoco es una enfermedad propia de nuestro país, sino lo es también en el mundo, las grandes firmas normalmente controlan la facturación de una cifra alrededor del 90% de la facturación profesional por servicios independientes. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro país, esas 4 grandes firmas tienen unos 4.500 empleados. Eso quiere decir que 270.000 se tienen que partir el lomo por todo el mercado residual. Y eso genera condiciones de competencia desleal, genera condiciones de restricciones de la libertad, genera condiciones
de imposibilidad de satisfacer necesidades básicas esenciales, es decir, genera condiciones de pérdida de la libertad. Los paradigmas del éxito. El paradigma del éxito, el hombre exitoso hoy es el hombre que tiene los mayores estándares de consumo. Pero hay una serie de cosas que son supremamente importantes en eso del análisis de los limitantes de la libertad. Se trata de la regulación. Por definición, la regulación es una restricción de las libertades individuales. La regulación es un conjunto de reglas que dominan el ejercicio profesional y que dominan el comportamiento de los profesionales. Es decir, que limitan la libertad. Y claro, uno podría decir, pero es que tiene que ser así. Yo diría que no. La contaduría pública ha sido definida como una profesión liberal. Y la característica de las profesiones liberales es que se pueden ofrecer libremente al público para solucionar los problemas de los demandantes de los servicios mediante la aplicación del conocimiento, de la racionalidad, de la inteligencia del profesional. En el campo de la contaduría, la regulación ha eliminado el criterio profesional. En la práctica ha eliminado la característica de la contaduría pública como profesión liberal. El ejercicio de una profesión debería ser mucho más confiado a la inteligencia, mucho menos reglado. Voy a decir dos cosas así a vuelo de pájaro. La legislación mercantil debería decirnos a nosotros, mire, es indispensable que la contabilidad tenga esas características generales y satisfaga esos objetivos para que el Estado pueda cumplir su función supervisora sobre la actividad privada. ¿Cómo se lleva la contabilidad? Cada profesional lo sabrá. Él en su inteligencia podrá desarrollar los métodos y procedimientos adecuados para que la contabilidad de sus clientes satisfaga los objetivos establecidos para la contabilidad en la regulación. Lo que estamos discutiendo hoy muy fuertemente, la revisoría fiscal. Bueno, hoy la revisoría fiscal dice, mire, los revisores fiscales deben hacer esto, esto y esto y esto. Punto. Y así está bien. Artículo 107. Hagan estas 10 cosas. Y así está bien. ¿Cómo las va a hacer? Él es un profesional liberal, él tiene una inteligencia, él tiene un patrimonio intelectual. Él se apropia de los desarrollos de la ciencia y la tecnología para satisfacer esos requerimientos generales de la regulación. Pero cuando nosotros nos dicen cosa por cosa cómo hacerlo, nos están quitando la libertad como ciudadanos, la libertad como personas, nos están quitando la característica de profesionales liberales y nos están convirtiendo en unos ejecutores de reglas con una mente enajenada, porque lo que piensan son las reglas y no el criterio del profesional. Y ese problema de la regulación tiene un asunto adicional, una contradicción adicional.
En la práctica hoy contamos por lo menos con dos legislaciones paralelas y contradictorias sobre el mismo asunto. Una cosa es la regulación de la contabilidad en el Código de Comercio y otra en los marcos técnicos. Una cosa es la regulación de la revisoría fiscal en el Código de Comercio y otra en los marcos técnicos de las estándares de aseguramiento. Dos regulaciones paralelas y contradictorias. Eso conduce a una condición de anomia. La anomia puede entenderse como ausencia de normas, como anulación del pensamiento, como la eliminación del significado, y todo eso acaba con la inteligencia, con la libertad. También nos pueden actuar como limitantes de la libertad, la fuerza, la riqueza del conocimiento, el control y vigilancia en crisis y la ética del miedo, la ética soportada en la filosofía del miedo. Y el problema es que no queremos afrontar esta discusión y que nos quedamos sometidos a unos elementos discursivos de protección de la anomia. ¿Cuáles son esos elementos discursivos de protección de la anomia? La sinonimia. Las cosas diferentes se dicen sinónimos. Razonabilidad es sinónimo de fidedignidad. Argumentación que es falsa, pero que se protege en autoridades ignorantes que posan de tener grandes desarrollos intelectuales, que nos conducen a procesos de disonancia cognitiva, que van generando problemas psicológicos en el ejercicio profesional. Creo que es hora de que empecemos a pensar la ética de una manera distinta. Que empecemos a pensar la ética no como una ética del miedo, cuyo fundamento central es la regulación, para pensar en una ética de valores, cuyo fundamento debe ser la formación, la capacidad de actuar por la defensa de altos valores sociales, por la defensa de lo público, por la defensa del bien común. Y en esa perspectiva es que podemos consolidar una posición profesional que atenúe o prevenga todo tipo de crisis de carácter económico. Les quiero dejar esas inquietudes. Espero que esto se entienda como una invitación a pensar, porque creo que la formación es pensamiento. La formación no es condicionamiento. Muchas gracias.